Muy buenos días a todos. Qué enorme privilegio poder compartir nuevamente acerca de la palabra de Dios. Y el día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una clase acerca del Evangelio, una clase acerca de un ejemplo muy especial en la vida de Jesús. Y la clase tiene por título Siembra generosamente. Voy a compartirles la presentación, que es justamente donde me voy a apoyar para proyectar las escrituras y puedan seguir conmigo justamente este estudio. Si hablamos acerca de sembrar generosamente, si tú ya conoces anteriormente de la palabra de Dios, te darás cuenta que hay alguien que nos pone el ejemplo en cuanto a generosidad. Obviamente, primeramente el Padre, siendo tan generoso con nuestras vidas, enviando a Jesús para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, pero también, obviamente, Jesús representando al Padre en la tierra, nos deja ejemplos muy importantes acerca de lo que es la generosidad. Y el llamado en esta mañana, queridos hermanos y amigos que nos están acompañando, si tú no conoces mucho del Evangelio y si no conoces mucho de la persona de Cristo, déjame decirte qué importante es poder sembrar con generosidad. Y no solamente sembrar, sino como la clase lo dice, generosamente. ¿En qué sentidos? Vamos a ir viendo. ¿Por qué? Pues porque en todas las etapas de nuestra vida tenemos que estar sembrando y como padres hacia nuestros hijos, no solamente sembramos, tenemos que hacerlo generosamente con las personas cercanas a nosotros, tenemos que sembrar generosamente. Pero también más adelante en la clase te voy a comentar de los aspectos que son vitales e importantes para poder sembrar generosamente, aún con las personas que no conoces. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué te quiero animar a que creas que el sembrar generosamente tiene un resultado en la vida? No solamente es sembrar y ya, sino generosamente, porque el resultado de sembrar generosamente es que también cosecharás generosamente. Pero esto es también una cuestión de fe. Es de creerle a Dios que cuando tú vas a hacer las cosas, le vas a creer. Y empezamos nuestro estudio aquí en Juan, en el capítulo Juan. Hemos estado estudiando últimamente algunos pasajes del Evangelio de Juan, maravilloso el Evangelio de Juan, que como el jueves pasado hablábamos acerca de cómo las escrituras nos centran en Jesús, también esta mañana vamos a ver cómo las escrituras centran, nos enfocan a qué importante es que la generosidad en nuestra vida sea todos los días. Y empezamos aquí en Juan 6, capítulo 1, y vamos a leer solamente estos versículos en Juan 6. Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud, fíjate, este pequeño detalle va a tener mucha relevancia en nuestro estudio de esta mañana, porque dice, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes. ¿Por qué crees? Porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. No era un grupo de personas. Aquí el ministerio de Jesús ya se había multiplicado, ya estaba obviamente su ministerio, los 12 apóstoles, ya estaba muy bien definido, ya él les estaba empezando a entrenar, pero cuando la gente entre más veía que Jesús hacía milagros, más le seguían. Y yo creo que todos somos igual. Si vemos que el poder del Señor está actuando, nosotros queremos cada vez seguirle más, cada vez estar más de cerca, conocerle más. La cuestión es de que Dios está obrando milagros todo el tiempo en nuestra vida, pero a veces dejamos de verlos o pensamos que no está haciendo nada, pero en realidad está haciendo muchísimas cosas a nuestro alrededor. Lo importante es no dejes de ver lo que Dios está actuando de manera milagrosa en tu vida y a tu alrededor, porque Dios sigue haciendo milagros al día de hoy. Y aquí vemos que era una multitud, dice, la que estaba siguiendo a Jesús porque estaba sanando a los enfermos.
Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Iba a venir un momento de reflexión, iba a venir un momento de estar solo con sus discípulos. ¿Y qué iba a suceder? Vamos a verlo juntos. Ya casi era el tiempo de la celebración de la Pascua. Y enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Él se aparta con los apóstoles, pero de pronto ve que una multitud, muchas personas, no 10, no decenas, miles de personas se dirigían hacia donde ellos estaban. Y de pronto viene una comunicación entre Jesús y Felipe y vamos a ver qué sucede. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, Jesús está haciendo la pregunta, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Qué era para Jesús importante? No solamente para Jesús era importante que los enfermos sanaran y que la multitud que le estaba siguiendo se llenaran de fe de las cosas sorprendentes que Jesús podía hacer. Lo que nos damos cuenta también aquí es que Jesús se interesó en las necesidades básicas de la gente. Cuando ve que la multitud llega, dice, ¿dónde podemos comprar pan? En algún pasaje dentro del Evangelio también nos dice, ¿no?, que Jesús los vio con hambre y dijo, no los manden a su casa con hambre, vamos a atender sus necesidades, vamos a hacer que las personas tengan el alimento básico. Dice, ¿dónde? Le pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar alimento para toda esta gente, para la multitud? Y entonces nos estamos perfilando a uno de los milagros más conocidos por parte de Jesús en cuanto a la multiplicación, en cuanto a el atender a las necesidades de las personas. Y dice el versículo 6, lo estaba poniendo a prueba. ¿A quién? A Felipe. Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Felipe todavía no conocía lo suficiente a Jesús. Felipe obviamente estaba siendo puesto a prueba. Hay muchísimas lecciones que aprender en los acontecimientos en la vida de Jesús. Entre más conoces de Jesús de una manera profunda, acuérdate algo, ¿no? Somos llamados a meternos al océano, a navegar en las Escrituras, a descubrir cosas maravillosas. Y dentro de las cosas maravillosas que podemos descubrir esta mañana es algo. Felipe todavía pensaba de una manera muy humana, veía a Jesús de una manera muy humana, a pesar de que venía, que lo estaba observando, viendo milagros, cómo sanaba a las personas. Y cuando Jesús dice, ¿cómo podemos hacer dónde podemos comprar la comida para alimentar a todos estos que nos están siguiendo, la multitud? No los vamos a dejar ir a casa así. Jesús siempre buscando ayudarnos en nuestras necesidades. Y dice Felipe de la manera más honesta y más humana, ¿no? ¿Sabes qué? No hay forma. Aunque trabajáramos, no va a ser suficiente. Aunque pusiera a disposición de todo lo que traemos, no vamos a poder alimentar a toda esta gente. ¿Por qué la clase se llama Siembra generosamente? Porque en este ejemplo vamos a darnos cuenta cómo cuando Jesús se da cuenta que la multitud viene hacia él y le pregunta a Felipe cómo atendemos la necesidad de la gente, él se estaba dando cuenta que Felipe tenía una necesidad muy importante en su vida que se llama fe. Y cuando te falta fe, es cuando te cuesta trabajo entender el plan de Dios, someterte a él, creerle, confiar de que las cosas van a ser arregladas por parte de Dios. Y Felipe le faltaba fe porque él decía, no, pues puede ser que esté sanando enfermos, pero ¿qué vamos a hacer con la comida? ¿Qué vamos a hacer para alimentar a las personas?
Y hoy esta lección, obviamente, es conocer más del corazón de Dios, que Dios es generoso, perdón, de una manera incondicional, pero también que Jesús nos muestra la manera en que tenemos que desarrollar nuestra fe. La fe es compasión, la fe se necesita ejercitar, porque también, así como los diferentes órganos de nuestro cuerpo necesitan ejercitarse para fortalecerse, también la fe es como ese músculo que crece cuando lo ejercitas. Por eso es tan importante entender que cuando sembramos generosamente, va a haber un resultado. Y cuando sembramos generosamente, cuando no sabemos lo que puede ocurrir el día de mañana, es una cuestión de fe. Y vamos a ver qué es lo que sucedió más adelante. Si Felipe decía, aunque trabajáramos meses enteros, no vamos a tener. Obviamente Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Dice el versículo 6, lo estaba poniendo a prueba. Versículo 8. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? ¿Te das cuenta de algo? Viene a escena un muchachito, dice la escritura, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Qué sirven 5 panes y 2 pescados para poder alimentar a la multitud que seguía a Jesús? Estamos hablando de que, según lo que los evangelios registran en esta parte, había que alimentar a más de 5,000 personas. Y muchas veces los censos nos hablan de que se consideraba solamente a los varones mayores de edad, es decir, que el número podía duplicarse o triplicarse fácilmente, ¿no? Pero si nos enfocamos a 5,000, aquí empezaba algo muy importante que tiene que ver con sembrar generosamente. Ven a este muchacho y le dicen, él tiene 5 panes, perdón, y 2 pescados. Pero ¿de qué serviría, no? Versículo 10. Aquí es donde empieza la generosidad de Jesús y cómo nos enseña que sembrar generosamente también cosecharemos generosamente. Versículo 10. Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. No solamente es que era una manera de alimentarlos y que cada quien comiera algo básico, dice que la generosidad de Jesús fue lo suficiente para que la gente quedara totalmente satisfecha, sin límites, que ellos pudieran comer lo que fuese necesario. El acto de generosidad de este muchacho, haya sido voluntario o involuntario, dice que nunca será olvidado. ¿Por qué razón? Porque Jesús es capaz de hacer mucho con lo poco. Y aquí es donde tenemos el desafío más importante en nuestra vida, que es creerlo. El muchacho dio todo lo que tenía, pero a las manos de Jesús, esto que dio prácticamente fue lo suficiente para poder hacer que una multitud comiera. Fue como una pequeña gota en un gran balde seco. Y tú dices, ¿cómo una gota va a ayudar para hacer que esto se reproduzca y se multiplique de una forma abundante? Si la generosidad de este muchacho nunca será olvidada,
porque él creyó en Jesús. A él le dijeron, trae 5. Este hombre pudo haber dicho, no, porque si te doy los 5 panes y los 2 pescados, ¿qué como yo o qué come mi familia? No dice el contexto de la escritura con quién más iba, si iba con más personas, él decía, o si apenas venía, iba de paso por ese lugar. Pero lo que dice la palabra de Dios es que Andrés se da cuenta de lo que este muchacho tenía y te das cuenta de entonces cómo Andrés ya empezaba a darse cuenta lo que Jesús podía hacer y lo que, a diferencia de Felipe preguntaba, ¿no? Pero ¿cómo? No va a ser posible. Sin embargo, Andrés decía, claro, aquí están, maestro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. Pero también pregunta, ¿pero de qué sirve? ¿No? Es como, sí creo, pero Jesús no nos va a ser suficiente. Creo, pero creo a medias. Y ese es el problema que muchas veces podemos llegar a tener como discípulos, como cristianos. Creer a medias. Creer que Dios es generoso, pero como si Dios estuviera limitado. Y queridos hermanos, amigos, déjame decirte, el poder de Dios no está limitado, el poder de Dios no está fraccionado. Dios es totalmente poderoso, totalmente, él puede hacer, como yo te dije, de lo poco puede hacer mucho. El tema es qué tanto en nuestra vida lo creemos. Y si lo creemos, ¿qué tanto en nuestra vida estamos dispuestos a que Jesús haga con nuestras vidas, aunque haya poco? Muchas cosas. ¿Qué tal que esta mañana tú te llevas como objetivo algo? Ser una de las personas más generosas que conoces. Y tú dirás, no, pues es que yo no puedo ser generoso porque no tengo nada. Según en este ejemplo, nos damos cuenta de cómo Jesús, el milagro que conocemos y este jovencito que se hizo totalmente inolvidable para el resto de nuestros días creyó. El jovencito pudo haber dicho, no, maestro, yo no los pongo a tu disposición, porque si comes tú o comen 5, mi familia no comerá. Y es aquí donde muchas veces nos cuesta trabajo entender que es importante sembrar generosamente para cosechar generosamente. Queremos guardarnos nuestros 5 panes, nuestros 2 pescados, queremos guardárnoslos sin darnos cuenta que lo que Jesús está a punto de hacer es multiplicar lo que nosotros tenemos. Si nosotros estamos dispuestos a ser generosos y ser la persona más generosa, ¿sabes qué implica? Ser generoso en todas las áreas de nuestra vida. Ser generoso con nuestro dinero, ser generoso con nuestras posesiones. Tú dirás, bueno, con mi dinero, pero si no tengo mucho. Tampoco este jovencito tenía mucho, pero estuvo confiando plenamente de que en las manos de Jesús lo poco se convierte en abundancia. Tú dirás, bueno, posesiones, pues tampoco tengo. Pero ¿qué tal tu tiempo? ¿Qué tal tu atención hacia las demás personas? ¿Qué tal tu amor? Tú dirás, no, es que trabajo mucho, tengo poco tiempo. Bueno, el poco tiempo que tú destines para que el Señor multiplique ese tiempo, el poco amor que tú puedes creer tener poniéndolo en las manos de Jesús. Recuerda que lo poco en las manos de Jesús se hace mucho y eso es uno de los desafíos más grandes que en nuestra época tendríamos que creerle a Dios y cambiar nuestra manera de pensar, porque cada vez nuestra sociedad se vuelve más egoísta con su tiempo. Nuestra sociedad se vuelve cada vez más egoísta con las cosas materiales. Piensan que ponerlo a disposición de Dios les va a faltar y déjame decirte, no te va a faltar porque la generosidad en las manos de Jesús hace 10, 20, 1000 veces más. Así que tú no me digas que tienes poco conocimiento de las escrituras, porque el poco conocimiento que tienes y lo dispones en poder ayudar a otros, el Señor se encargará de multiplicarlo. No eres tú el que ayuda a las personas a convertirse, es Dios.
a través de su palabra, a través de su poder. No me digas, es que conozco poco las escrituras, por eso no me atrevo a estudiarla con las personas. Lo poco, esos 5 panes, esos 2 pescados que tienes, en las manos de Jesús se hace mucho. Y yo te decía, el problema de nuestra generación actual, ¿cuál es? El egoísmo. Tengo poco tiempo, entonces lo tengo que dar a los que me ven, a los que están conmigo. Pero sembrar generosamente cuando tienes poco tiempo es sembrarlo en las personas que no te conocen, en las que no te pueden dar las gracias, en las que posiblemente es la primera vez que veas, pero dices, no importa, yo voy a sembrar generosamente. Y algo bien importante en un principio, hablando de la generosidad, es que nunca vamos a superar a Dios en ello. Queridos hermanos, nunca le vamos a ganar a Dios en la generosidad. Si tú siembras en este momento generosamente, hay una garantía que el día de mañana vas a cosechar generosamente. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo con estos 5 panes, con estos 2 pescados, fue alimentar a muchas personas. Tu poco tiempo, tus pocos recursos, lo que aparentemente tú puedes decir es que es poco, ¿no? Dios nos da la lección y te dice, para ti es poco. En mis manos va a ser mucho. Después de que le dice a la multitud, siéntense, junten a todas las personas. ¿Sabes qué pasó? Una vez, versículo 12, una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Gran lección, ¿no? No solamente es multipliqué el pan, multipliqué el pescado, la gente quedó satisfecha, sino ahora un principio, que es algo que tendríamos que ver, no desperdicien la comida, no desperdicies nada. Entonces, versículo 13, ellos juntaron las obras y llenaron 12 canastos con los restos de la multitud. Aquí te das cuenta, la multitud dejó, después de haber comido, con 5 panes de cebada, 2 pescados. Eso es lo que el poder de Dios hace a la multiplicación, a la generosidad. ¿Y por qué te decía que este muchachito iba a pasar a ser inolvidable? Por su confianza y su fe. Y vemos entonces que a pesar de que quedó mucho, sobró lo suficiente. La gente estaba admirada de que esta multitud había comido lo suficiente, había quedado satisfecha y todavía sobró y todavía recogieron 12 canastos con los restos de la comida. O sea, era todavía como aparte de lo que ya comieron todos y quedaron satisfechos. Además, sobró. Y ese es lo que yo te hablo de que no le podemos ganar a Dios en la generosidad. A pesar de que lo que para nosotros es poco, en las manos de Jesús es mucho, siempre va a sobrar. Y no me queda duda de que la generosidad de Dios es así. Él, nuestro Señor, esto poco lo multiplicó. Y como veíamos, 5,000 personas fueron alimentadas y aún sobró. Si hacía falta un fundamento bíblico para darnos cuenta de que es fe también, de que es confianza en Dios. Dice el versículo 14, la gente al ver las señales milagrosas que Jesús había hecho exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Esta es otra enseñanza, ¿no? Esta es otra enseñanza donde nos damos cuenta de que justamente aquí Jesús no quería ser rey. Él no vino para ser rey, él no vino para que le sirvieran. No, es otra clase, como bien te digo, él vino para servir.
Él vino para sembrar generosamente porque sabía que iba a cosechar generosamente. Hoy, sentado a la derecha del Padre, nos damos cuenta justamente que Él iba a sembrar y a cosechar así. La gente se dio cuenta, no, Él es el que esperamos. No tenían duda y cada vez estaban sorprendidos más. Hoy aprendemos con Dios cosas muy importantes acerca de ello. Y lo que te quiero decir, querido hermano, amigo, es confía en Dios. Créele de que Él, aunque tengas poco, pero lo pones a su disposición, Él lo va a utilizar de una manera increíble. El problema es que si crees que tienes poco y no lo vas a poner a la disposición de Dios, entonces no hay manera de sembrar generosamente. No es la cantidad, como te dije. No es que si tengo mucho, entonces voy a poder sembrar mucho. No, si tienes poco, siémbralo, pero siémbralo con generosidad, siémbralo sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque aparte de que te dije que Dios no lo superaremos jamás en nuestra expectativa de generosidad, no le ganamos a Dios. O sea, es como, oh, mira esto, cosechas lo que siembras. Cosecha generosamente, pero empieza a sembrar generosamente. Después, hay un principio. Vas a cosechar más tarde lo que sembraste. El tiempo que hoy des, lo generoso que seas con tus recursos, lo generoso que seas en tu amor, tarde o temprano lo vas a cosechar. Primero, sí se cosecha lo que se siembra. Si siembras poco, cosechas poco, pero si siembras en abundancia, vas a cosechar en abundancia. Y escúchame, no te estoy diciendo que cuando ofrendamos a Dios, por ejemplo, Él nos lo va a multiplicar en una cuenta bancaria 1000 veces. Nos lo va a multiplicar de 1000 maneras. Y la principal es que no nos falta nada, que podemos ver cómo de un lado salen recursos, salen situaciones que decimos, ¿cómo es que logré salir de esto? Porque sembraste y ahora estás cosechando. Y tarde o temprano es una regla. Cosechas más tarde lo que siembras. Y por último, cosechas más de lo que siembras. Dios siempre te va a dar más de lo que tú esperabas. ¿Sabes por qué? Porque Él supera nuestras expectativas. Más de lo que siembras. Porque yo te decía en la clase que era muy importante entender que hay que sembrar generosamente, porque todos queremos en la vida cosechar generosamente. Desde un detalle, desde algo que puedes hacer, desde un mensaje, desde algo que puedes disponer, ¿no? Te lo dice alguien con un horario de oficina en la que a veces se complican las cosas, pues es escaso el tiempo, pero algo que tengo que aprender es poco tiempo para mí. Dios puede utilizarlo de una manera increíble. Es una cuestión de fe, es una cuestión de que creas, de que seas generoso delante de Dios y que te des cuenta también, querido hermano, amigo, que esto es algo que vamos a poder aplicar toda nuestra vida. Sé generoso con lo que tienes. Tú dirás, tengo poco, hay otros que tienen menos que tú, pero pueden estar sembrando generosamente y creer o incluso ya estar cosechando generosamente. Siempre va a haber alguien que tenga mucho más que tú y que yo, pero también siempre va a haber alguien que tenga menos que tú y que yo.
Por eso, por lo que hago y a lo que en mi trabajo, a lo que me dedico, siempre tengo que pensar, no me tengo que enfocar en los que tienen más, porque siempre podría ser una justificación o incluso siempre podría ser hasta un debate, ¿no? Una pelea en mi corazón de amargura, de por qué ellos tienen más, por qué ellos, pero cuando dices ellos tienen menos, tengo que ser generoso, tengo que ser compasivo con los que tienen menos. Siempre habrá alguien que tenga menos y es ahí donde tienes que sembrar. Menos en todos los sentidos. Una vida espiritual más limitada, entonces tengo que ser generoso. Una hora de mi tiempo que yo le puedo dar a alguien, sé que después va a ser cosechado de una manera increíble en esa persona y Dios dándome en esa persona. Queridos hermanos, te animo. Queridos amigos, les animo a que empiecen a estudiar el Evangelio y estén conscientes de que si siembras con generosidad, vas a cosechar con generosidad. Ese es el corazón de Dios. Toda la Biblia nos enseña justamente eso, que el corazón de Dios es generosidad. Que a Él sea la gloria. Muchas gracias y feliz domingo.